Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche, en Miércoles de Mina, el Poder Ejecutivo sancionó la ley contra el castigo físico a niños. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son los mecanismos de aplicación? Además, la burocracia judicial. ¿De qué manera los órganos de aplicación de justicia dirimen los asuntos cuyos principales afectados son los niños? Analizamos estos temas junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, hoy realmente tocamos temas que interesa absolutamente a todos, porque quien no tiene hijos, tiene nietos, quien no tiene nietos, tiene sobrinos, etc. Y sobre todo en esta época donde lastimosamente hay muchas familias, digamos, desunidas, divorciadas, y obviamente casi siempre hay niños de por medio, ¿verdad? Entonces vamos a tocar este tema. ¿Qué pasa cuando se disputa la tenencia entre uno y otro? El régimen de visita, ese estironeo de un lado a otro de un pobre niño que quiere obviamente a ambos padres, a la madre y al padre, y toda esa burocracia de repente legal y también obviamente la irracionalidad de muchos padres de no anteponer realmente la vida y la emoción de sus hijos a, sin embargo, cuestiones personales o irracionales de pareja. Y otro tema nuevo que es el tema del maltrato físico a menores, que lastimosamente es también generalizado, pero el extremo de repente de no, cero castigo físico. Para algunos es extremista porque después también en otros países, y eso es lo que vamos a discutir, se vio que los niños pueden denunciar si su papá le da un coscorrón o no es así. Porque en otros países dicen, bueno, si me pegás, te voy a llamar a la policía. Entonces tenés a un juez en tu propia casa y prácticamente vas perdiendo también autoridad como padre, dicen algunos. Vamos a discutir sobre eso con los aquí presentes, ¿verdad? ¿Cuándo se gana y cuándo se pierde autoridad? A ver si tiene que ver o no con eso, ¿verdad? Bueno, antes les digo que como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjese qué espectacular mi chaqueta, que está toda un desastre porque me puse medio rápido y llegué un poco tarde. Entonces estoy toda media descangallada. Ahí está. Divino el detalle. Muchísimas gracias, Tino. Ya sabes que si querés tener una cita con Tinola, hacerte toda una juar, ahora que se viene una nueva temporada primavera-verano, lo puedes hacer llamando al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza. Tenés los mejores servicios en el área de la belleza integral. Ya sabés que la Casa Central, que es todo un monumento a la belleza, queda al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando del Amor. Y después un Joseph prácticamente, como les digo siempre, en cada barrio. Bueno, presento a mis invitadas de hoy, invitados, sobre este tema que anunciábamos recién en titulares. Se encuentra con nosotros la doctora Rosa Yambay, que es jueza de la niñez. Gracias, doctora, por venir. Gracias, jueza, por estar acá. Gracias por la invitación, por el espacio. Verónica Argüello, de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, con el cargo de directora de Desarrollo Institucional del Sistema. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por estar. María Silvia Calvo, ella es coordinadora de Global Infancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mina? Buenas noches, muchas gracias. Y yo, como viene al caso, diría que además soy mamá de 5 hijos. ¡Ay, Dios mío, mamá! Yo creo que ese título es aún más honroso que Dios mío, 5 hijos. Hay que tener valor hoy día para tener 5 hijos. Mirta Cubilla Mascheroni, ¿verdad? Sí. Psicóloga de niños. ¿Qué tal, Mirta? Gracias por venir. Encantada. ¿Dónde ejerces la
¿La profesión? La profesión en forma particular en la clínica Biodomet Ajá. y en la Universidad Nacional enseñando. Gracias. Y está con nosotros, realmente, que motivó un poco lo que motivó este panel, Adrián Benítez, porque me dice, yo de redes sociales cero, ¿verdad? Pero me dice Jenny, ay, vos sabés, Mina, como ella habla, ¿verdad? Que hay un caso increíble, ¿no querés tratar? Y ahí me contó brevemente, pero tan brevemente que obviamente hoy quiero escuchar la historia de Adrián Benítez. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Mina. Bueno, ¿por qué no empezamos justamente con la historia de Adrián Benítez para saber por qué está Adrián Benítez acá? Entonces vemos el material y obviamente indagamos un poco más sobre su historia y en base a una historia real, luego analizamos también lo que sucede muchas veces con los niños en relación al tema de tenencia y régimen de visita. Veamos el material, por favor. Dicen que el que engendra no es padre, padre es el que está ahí, en todo momento en la vida de un hijo. Así empieza una publicación que se hizo viral en Facebook. Adrián es un joven de 24 años que utilizó esta red social para hacer público su sufrimiento por no poder ver a su hija. Hace 3 años se puso de novio con una joven cuyas iniciales son SM. Fruto de esta relación nace una niña que hoy tiene 1 año. Previo nacimiento, toman la determinación de emprender una vida juntos, por lo que empiezan a convivir, pero las cosas no funcionaron. Y 6 meses después, la relación se rompió y se separaron en junio del año 2015. En agosto, con acuerdo de por medio, la justicia determinó el régimen de relacionamiento entre padre e hija y la asistencia alimenticia, cosa que, dice Adrián, cumplió. Pese a las denuncias y comparecencias ante el juzgado de paz, Adrián no ve a su hija hace casi 10 meses. A través de su cuenta de Facebook, Adrián clama y ruega a la madre de su hija que le permita verla, además de dejar un emotivo mensaje a su hija. 292 días sin ver tus ojos, amor de mi vida. No pienses que me olvidé de vos. Es que tu mamá hace todo lo posible de no verte. Sos muy chiquita para entender los errores de los grandes, pero quiero que sepas que sigo luchando por tenerte conmigo. La justicia es muy lenta y ellos no entienden el dolor que me causa estar lejos tuyo. Tal vez ya no me recuerdes, pero yo no te olvido y sueño con tenerte de nuevo a mi lado para empezar de cero y ya nunca más separarnos. Papá te ama. Bueno, a ver, ¿qué es esta historia, por favor? Porque esto todavía no me dice nada, o sea, en el sentido solamente tu dolor, tu angustia y esta separación. ¿Vos te juntaste, te casaste con la mamá de tu hijo? No, ¿De tu hija? tuvimos una relación, ¿Sí? ¿verdad? Fruto de nuestra relación nació nuestra hija. Exacto. Sí, ahí viven juntos. Sí. Antes de que nazca mi hija, me mudé yo a la casa de ella, de sus padres, ¿verdad? Sí. Para acompañarla en su embarazo. Sí. Como había comentado, la historia es para empezar una familia, ¿verdad? Sí, Pasó el tiempo, tuvimos nuestras diferencias como pareja, ¿verdad? Sí. Nos separamos, llegamos a un acuerdo, ¿verdad? De relacionamiento que iba a tener yo con mi hija. Obviamente mi hija se iba a quedar con su madre, ¿verdad? Ajá. Como la ley exige. Todo muy bien. El acuerdo se firmó en agosto del 2015, el año pasado. Sí. ¿Verdad? Firmado por el juez. 5 o 6 meses fue el primer año de mi hija, ¿verdad? Súper bien, hasta ese momento súper bien, no teníamos ningún problema, o sea, nos relacionamos sin inconvenientes. Sin inconvenientes, y la veías a tu hija. ¿Cómo estipulaba ¿Y cómo estipulaba más o menos? Lunes a viernes yo me iba entre semana una hora a verle. Ahí a la casa. Salía de mi trabajo y después me iba a su casa, le veía a mi hija y después iba a la facultad. Sí. Los domingos yo me iba en compañía de mi mamá, no iba a llevar a mi hija sola, ¿verdad? Ajá. Los domingos le retiraba a las 9 de la mañana y le volví a dejar otra vez en la casa de su madre a las 4, las 5. Perfecto. Fue el cumpleaños de mi hija. Una semana después yo me enteré que la mamá de mi hija se puso de novio. No hay ningún problema. Claro. Todo el mundo puede rehacer su vida sin inconvenientes, ¿verdad? Pero ahí empezó el problema, que me enteré por medios familiares suyos que el novio ¿No le gustaba que vos vayas a verla? No eso. Me enteré que el novio de la mamá de mi hija se iba a la casa de los abuelos maternos, ¿verdad?
Y se iba a dormir con su novia y mi hija en la misma habitación. Y yo, siendo padre de la criatura, ni yo tengo ese privilegio, por así decirte. No, me molestó, me sentí ofuscado. Y yo me fui a reclamarle eso a la abuela materna de mi hija, ¿verdad? Le dije, no podía ser de esta manera. Yo soy su padre y no, el mal que le está haciendo tu hija a mi hija es muy grande. Bueno, no sé qué le habrá dicho. Lo que sí es que, bueno, una semana después de eso, me voy a buscar a mi hija como todos los domingos en compañía de mi mamá. Sale ella con mi hija en una actitud prepotente, me empieza... Me hizo una denuncia por violencia doméstica que no va al lugar. No, o sea, es ilógico porque... ¿Pero la denuncia que vos la golpeaste? ¿O qué? No, si mi hija está en los brazos de la... Ya sé, pero ella es lo que dice, te digo. Ella es lo que, eso es lo que ella dice. Alega que vos la golpeaste. Ella empezó a gritarme en la calle con mi hija en sus brazos. Ajá. En ningún momento yo le iba a andar, o sea, le voy a lastimar a una mujer, menos a la mamá de mi hija. Ajá. Por más que tengamos diferencias, no. El maltrato físico es lo de menos. Y realmente fue así, o sea, porque de repente a uno también vos te pudiste haber ofuscado, así como ella estaba ofuscada y le diste algún tirón o algo, ¿no? No, Nada. para nada. En ningún momento yo le puse el brazo a ella. Ella me agredió a mí, sin embargo, ella me denunció a mí. Y desde ese momento, el día 29 de noviembre del año pasado, justamente mañana, 29, va a ser 10 meses que yo no le veo a mi hija por eso. Yo ya tomé todas las instancias judiciales, por así Pero decirlo. espera, entonces a partir de eso, las otras veces que vos fuiste, digamos, ¿qué te dice ella o qué te dicen en la casa? No. Hubo una prohibición de acercamiento, ¿verdad? Hubo una prohibición de acercamiento. O sea que Pero, ella por la denuncia claro, de maltrato, un juez o una jueza, no sé quién fue, sí, tomó la decisión de que no te acerques. eso en la comisaría, ni siquiera fue a un juzgado. ni nada En la por el estilo. comisaría. Sí, nada más que Entiendo, eso. en la comisaría. Y espera, y al poner esta restricción de que te acerques, digamos, también perdiste la posibilidad de verla a tu hija. En lo absoluto. La prohibición de acercamiento era A ella. A su mamá. Y no, y por eso te digo, entonces, ¿por qué no le viste más a tu hija? Porque se escondió de A mí. ver un segundito. Se escondió de mí. ¿Qué Se quiere decir se esconde. escondió? Y me voy a buscarle a mi hija y su gente me dicen, no está, o salieron, o no está en lo absoluto. Y ahí te fuiste a la justicia vos, Sí, me imagino. claro, yo me iba habiendo un acuerdo, o sea, un régimen de relacionamiento vigente, ¿verdad? Exacto. Claro. Entonces ahí Me iba los domingos a buscarle, me decían, me dan todo tipo de negativas. Bueno, perfecto. Yo me iba a la comisaría, dejaba constancia, de que vos te ¿verdad? fuiste. Que no se está cumpliendo un régimen de relacionamiento vigente. Bueno, ¿y ¿verdad? qué dice el juez que te dio esa posibilidad de visita, digamos? Porque, ¿qué te dice? ¿Por qué no podés verla a tu hija? El juez mismo le indicó a la mamá de mi hija que no tiene lugar su planteamiento, su conducta, así como vos decís. Ajá. El tema de ¿Quién es el juez que tiene el caso? Guillermo Trovato. Guillermo Trovato. Bueno, y le dice a tu señora que te deje que le veas a tu hija. Sí, inclusive le advirtió, ya le dijo, bueno, si esto no se cumple, o sea, le leyó toda la, o sea, a qué se expone, ¿verdad? Ajá. Pero sin embargo, ella en una actitud de soberbia sigue haciendo lo mismo. Ya con lo que el juez inclusive ya le impuso. ¿Y después por qué no? Si es así como vos, yo estoy escuchando la historia, no tengo idea si me estás diciendo la verdad o la mentira, pero digo, si así es la historia, no entiendo por qué el juez, no sé, a ver, ustedes que son jueces, porque así mismo hay miles de historias como estas, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo es posible, si es cierto, así como él relata, ¿verdad? Es una injusticia absoluta para el niño o la niña en este caso y para el padre también, digamos. A ver, absolutamente. Bueno, lo primero que hay que hacer es mirar la situación desde la perspectiva del niño. Sí. El derecho a relacionarse con el progenitor no conviviente es el del niño. El titular del derecho es, en este caso, la niña, ¿verdad? Las pasiones de los adultos tienen que ceder ante ese derecho. Penosamente, en nuestra legislación no tenemos un procedimiento de ejecución de sentencia de régimen de relacionamiento. No existe un procedimiento. En realidad también aquí importa mucho cómo colaboran los abogados que asesoran a las partes en el juicio. Tiene que tener un perfil conciliador, un perfil pacífico. Pero ¿cómo que no hay esto que me decís? Procedimiento de ejecución de sentencia. No existe un procedimiento o sea de que vos ejecución. como jueza, ¿verdad?
no tenés un arma legal para decirle a esta señora, vamos a suponer que vos seas la jueza del caso, ¿verdad? Vos no le podés obligar, no tenés ni mira que te va a mandar presa, nada. No, sí tenemos, claro. De hecho, del artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el incumplimiento injustificado, reiterado, del régimen de relacionamiento establecido modificará, será causal de modificación del régimen de convivencia. Es más, tenemos la ley del desacato. El incumplimiento, la renuencia al cumplimiento de un mandato judicial sin justificación implica un hecho punible, que es el desacato. En este caso, me imagino que el juzgado ya habrá dispuesto estas medidas. ¿De qué? ¿Cuál? La del desacato. A ver, no sabes. Tiene que haberle... sí, espera un ratito, rápido, sí. Ya se le indicó todo. Ya. Bueno, a ver. Voy a encaminar de vuelta. Sí. El procedimiento, en la misma resolución ya el juzgado dispone que el incumplimiento del régimen de relacionamiento injustificado acarreará la modificación del régimen de relacionamiento. Aquí hay que analizar que esa criatura tiene menos de 5 años. Nuestra legislación también establece que un niño o una niña menor de 5 años de edad, es que preferentemente, lo pero que no quiere decir exclusividad. Como él claro, inclusive él no aceptó. se niega. Ahora, hay que mirar la función educadora de la madre conviviente también y el daño que le está ocasionando a esa criatura el no permitir que ella mantenga vínculo personal directo y constante con un papá que es responsable con la niña, según tengo entendido, porque cumple con la asistencia alimenticia. Ese incumplimiento reiterado del régimen de relacionamiento es causal de modificación de la convivencia. Y hasta ahora no hubo modificación de la convivencia, el juez no dictaminó. No, es que no se puede hacer sin otro juicio porque tiene que plantear él una modificación del régimen de convivencia invocando esta causal. Y por supuesto que la actitud de esta señora, que es renuente al mandato de la justicia, como le digo, la custodia, la tenencia, la convivencia con el hijo, tiene una función sobre todo educadora. El interés superior del niño en realidad es un principio de contenido vacío que va ayornándose según las circunstancias particulares de cada caso. Y en este caso en particular hay que ver, claro, la niña es pequeñita, tiene 2 años de edad, pero en tanto vaya creciendo y ve que es normal no cumplir una sentencia judicial que forma parte del sistema normativo nuestro, entonces, ¿qué educación está recibiendo también? Pero aparte de ese tema que sí, que por un lado. Por otro lado, lo más importante es el tema emotivo y afectivo, ¿verdad? El daño le está restando parte de su identidad porque el vincularse permanente, constante y personalmente con su papá y con la familia paterna forma parte de su identidad desarrollo misma, emocional, etcétera. Es causal de modificación de la custodia, de la convivencia, es causal inclusive de suspensión de la patria potestad. Es causal y el daño más grave inclusive de pérdida de la patria potestad para quien no cumple. Claro, ahora, esto que dice ella, las causales, causal de perder la tenencia, o sea, con otras palabras porque yo no me acuerdo. Bueno, vos de todas maneras lo que querés ahora, te pregunto, es que se reinicie el sistema de visita o vos querés sacarle ahora a la nena. De hecho no puedo sacarle. No, pero te quiero decir como es causal, tal. Vos podés apelar a eso, digamos, pero no estás apelando a eso. No, vos lo que estás apelando es a que se vuelva a establecer un régimen de visita a tu hija. Es que se siga cumpliendo lo que está. Eso es lo que apelado. O sea que demasiado simple, ¿verdad? Hay que considerar 10 meses en la vida de esa criatura, aquí la psicóloga va a dar testimonio y va a validar esto, 10 meses en la vida de esa criatura de apenas, de menos de 2 años de edad, es casi la mitad de su vida. Y posiblemente en 10 meses ya no le recuerda al padre. Lógico, entonces a esta altura lo que tiene que hacerse es una renovación de vínculo. Y yo no puedo opinar sobre el trabajo de mi colega, porque le conozco al otro Trovato, es un excelente profesional, una excelente persona. Yo estimo que lo más aconsejable en este caso es disponer una renovación de vínculos con un acompañamiento de una trabajadora social o de una psicóloga, lo más razonable que sea así, y en un lugar neutral. Bueno, vamos a hacer esto después, Jenny, en la radio. A ver, vos hablaste con el fiscal del caso, con el juez del caso, ¿no? Bueno, vamos a hacer el intento de hablar con el juez del caso, ¿sí? Lo más probable es que no hable porque tenemos prohibición de hablar sobre los casos. Es más, le cuento algo, le advierto. El artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que está prohibido publicar datos, imágenes, circunstancias que puedan llevar a la identificación de esta criatura. Y la sola presencia del progenitor en un programa televisivo o en el Facebook ya está identificando y está violentando también un derecho a la privacidad familiar de ese niño. O sea, el contexto es bastante delicado, Mina.
¿Y cómo va a hacer denuncia al pobre tipo entonces? Y están los canales. No, o sea, pero acá vamos a ser sinceros, no, acá estamos en Paraguay, ¿verdad? En Paraguay, si este señor no sacaba esto en Facebook, etcétera, se iba a joder y se iba a joder el niño, la niña. Perfecto, pero ¿cuánto tiempo hace que no está cumpliendo el régimen de racionamiento? ¿Cuánto? 10 meses. 10 meses. 10 meses hace que no le ve. Sí. Pero ¿cuánto hace de la sentencia que no se cumple? No hace 10 meses. Y hace 10 meses yo dejé ver a mi hija. Claro, la sentencia es previa. Sigue la sentencia hace más de 10 meses la sentencia. Sí. La sentencia de agosto del 2015. Claro, y después él le vio al principio. Se cumplió bien después hasta noviembre del 2015. Ya se dejó de cumplir por lo que dijo. También es importante el asesoramiento legal especializado que deba tener seguro, el señor. Claro, porque esto es muy importante. Aquí cualquier persona ejerce la profesión del foro de la niñez y la adolescencia y eso dificulta y hace que el juzgado no esté en sintonía con las partes que intervienen en el conflicto. Aquí que tiene que ser necesariamente ¿Y qué tenemos que hacer entonces, ante una situación así? Y posiblemente su abogado tiene que revertir aquí o plantear, o él tomar el coraje y decir, bueno, voy a tener que hacer efectivo el apercibimiento y pelear la custodia de mi hija, porque finalmente eso es, si no, la letra de la ley es muerta. Hay que tomar una postura definida aquí. De hecho, nosotros ya tuvimos inclusive una audiencia con el juez. Claro. La madre de mi hija inclusive llegó a un acuerdo con el juez. Yo me podía ir con una asistente social a retirarle a mi hija. Sí. Acordaron la mamá de mi hija y el juez. Sí. Me voy a la semana siguiente, con los domingos, con la asistente. Me voy, ¿qué pasa? No está. Desacato. Y el juzgado tiene que remitir los antecedentes a la fiscalía. ¿Y quedó constancia el desacato? Claro, por supuesto. Bueno, tenemos que hablar con el juez, aunque sea en privado, a ver que nos dé alguna explicación. O si no, no sé, ya hay que después, bueno, no sé qué pasa si el juez no hace su tarea, digamos que no tengo nada contra el juez, pues ni lo conozco. Se puede auditar el expediente judicial, eso no hay ningún problema. El trabajo del juez está sometido a la verificación de diferentes instancias, desde el Consejo de Superintendencia, la Corte y el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Exacto. Si el juez hace mal su trabajo, él se somete, es responsable de su mala praxis y la burocracia que haya hecho primar. Aquí lo que hay que mirar es cómo le asisten a este señor y a esa señora en la efectividad de los derechos del niño, sus respectivos letrados. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida continuamos. Ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio y Miranda. Mira lo que son las cocinas de Achón. Llama al 607-999, van a tu casa, miden el espacio o a tu obra, te pasan un presupuesto y tenés la cocina soñada, ¿eh? Deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Pausa y enseguida volvemos con esta terrible historia. Consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil.
Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Te esperamos acá como todas las mañanas a las 11 en punto para poder arrancar con nuestra cocina. Mañana vamos a estar preparando una ensaladilla rusa, un clásico de la cocina española, y no podés perderte todos los consejos que tenemos para vos. Cocinemos juntos, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes lo mejor para tu fiesta y recepciones. Confitería El Molino, España, casi Brasil, 021 22 53 51, 021 20 40 31. Los teléfonos. Y en la web, www.confiterialmolino.com.pi. Quiero ir al otro material y al otro tema porque si no después no nos va a alcanzar el tiempo y vamos a ir analizando simultáneamente todo lo que tenga que ver con el niño desde estos dos aspectos que vamos a analizar hoy. Que es el tema de la educación. Esto forma parte, obviamente, de la formación y educación de un niño, todo el tema de la relación entre los padres, sobre todo cuando son separados, etc. Y después todo el tema de educar golpeando o no, digamos, ¿verdad? Castigando y qué tipo de castigos, digamos, para revertir o reafirmar una conducta. Tenemos parte de lo que dice la ley. De todas maneras, acá vamos a ampliar detalles y hay otro aspecto que nosotros no tocamos en el informe. Veamos, por favor. El pasado 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 5.659/2016 sobre la promoción del buen trato, crianza positiva y protección a niños y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección o disciplina. Consta de 11 artículos. La ley establece en su artículo 1 que todo niño, niña y adolescente tiene derecho al buen trato y que se respete su integridad física, psíquica y emocional. Queda prohibido el castigo físico y los tratos humillantes infligidos a niños, niñas y adolescentes como forma de corrección o disciplina, en especial por parte de los padres, tutores, guardadores o responsables de su educación, cuidado, entre otros. En el artículo 3 habla del ámbito de aplicación. La normativa será aplicable en el hogar, establecimientos privados, públicos o subvencionados, o donde se brinden servicios relacionados a la crianza, cuidado, salud, educación, cultura, atención, recreación, protección, recuperación, reparación y todo lo relacionado al ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. En el artículo 8 indica que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, de acuerdo a la nueva norma, deberán establecer reglamentos que posibiliten la realización de denuncias de violaciones a lo dispuesto en la ley, que deberán ser remitidas al Ministerio Público para ser investigadas. Además de mencionar que toda persona que tenga conocimiento de la violación de esta ley deberá denunciar a la Policía Nacional, a la CODENI, al Ministerio Público o a la Defensoría de la Niñez. En el artículo 9 dispone que las entidades encargadas de intervenir cuando se tenga conocimiento de un supuesto caso de castigo físico u otros malos tratos contra niños y adolescentes serán la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia y el Ministerio Público. Las mismas podrán solicitar la aplicación de medidas como la ubicación del menor afectado en una entidad destinada a su protección y cuidado, además de las acciones penales que correspondan. A ver, hablando de sanciones penales, en esta ley, digamos, como sanción penal, ¿qué se establece al padre o a la madre que le castiga a su hijo, digamos? ¿Cuál es la sanción? ¿Es prisión? ¿Qué es? A ustedes porque todavía no hablaron. Después, sí, a ver, claro, por si no saben, me dicen, le paso la jueza. Esta ley, en principio, vamos a decir que es una ley de promoción del buen trato, crianza positiva y prohibición del castigo físico, trato humillante como método
de disciplina. Es una ley que se regula en el ámbito de niñez y adolescencia, el Foro Niñez y Adolescencia y todo lo concerniente a la protección dentro del ámbito de niñez y adolescencia. A lo que voy, en caso de infracción a esta ley, lo que establece son la adopción de medidas por las instancias que forman parte tanto del Sistema Nacional de Protección como de la jurisdicción especializada. Pero también medidas establecidas, medidas de protección y apoyo, medidas cautelares de protección y apoyo, pero bien, una situación de esta índole también puede traer consigo ya una derivación de un hecho en un hecho punible. Y eso está claramente establecido ya en el Código Penal antes de que esta ley exista. O sea, que en ese sentido se deriva, se remite al Código Penal en donde ya están los tipos establecidos. Entiendo. ¿Y cuándo, digamos, en esta ley, digamos, cuándo se deriva, ¿verdad?, en un hecho punible, cuándo se considera un hecho punible y cuándo se considera solamente un hecho, no sé cómo miércoles se llama, cuando se... ¿Cómo? Algo para la protección. A ver, ¿cuándo? A ver, Global Infancia, decime. Bueno, realmente un hecho punible es cuando haya una lesión, cuando se llega a una situación de maltrato, con algún tipo de daño físico, ya sea a los niños y niñas, ¿verdad? Y las otras son situaciones más leves en donde tal vez con un acompañamiento a la familia, medidas de protección. Por ejemplo, ¿qué es leve y cómo se acompaña a la familia? A ver, cuando vos decís leve. Bueno, no sé si vos como abogada podés comentar cuándo es el... A ver, Global Infancia, ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque para saber qué te puedo preguntar. Sí, nosotros estuvimos trabajando, digamos, ya desde el momento previo a la legislación, empezamos a trabajar la propuesta el anteproyecto de ley, fuimos parte junto a otras instituciones y organizaciones de una comisión nacional, somos parte de una comisión nacional en donde se trabajó todo el anteproyecto de ley y acompañamos muy de cerca el lobby parlamentario también, ¿verdad? Y trabajamos también en distintas iniciativas de prevención, de promoción de buen trato, capacitaciones a padres. ¿En qué consiste, ya que la abogada es la que sabe y después la jueza también? Porque quiero preguntarle también a la psicóloga, a ver, el método, digamos, de educar, a ver si hasta qué punto... Medidas de protección y apoyo. Cuando nosotros hablamos siempre en el ámbito de niñez y adolescencia, hablamos de medidas. Y en relación a las medidas, en el ámbito de niñez y adolescencia tenemos, por ejemplo, las medidas de protección y apoyo que se vinculan, por ejemplo, como bien ya lo decía María Silvia, a las orientaciones a la familia, por ejemplo, advertencia también a mamá, papá, familiar. También se establece, por ejemplo, la insistencia en que vaya siguiendo los estudios, a que esté en un sistema educativo o que siga también tratamiento psicológico, o bien hasta inclusive también se puede determinar la ubicación del niño en una familia sustituta, el hogar o, bueno, ya otras medidas que ya van al ámbito de la jurisdicción especializada justamente. A ver, aquí es muy importante distinguir entre lo leve y lo grave, ¿no es cierto? Cuando es leve, de repente una palmada, y el niño dice, mi mamá me maltrató, recibe un castigo físico. O que puede no ser un castigo físico, puede ser una omisión de cuidado, un cuidado negligente. El niño no se escolariza, no va con regularidad a la escuela, o va sucio, descuidado. Entonces, ese es un tipo de maltrato, es un tipo de descuido. O el niño recibe tratos humillantes en su casa, porque de repente el lenguaje, el guaraní sobre todo, es muy folclórico y puede ser hasta agresivo, ¿no es cierto? Entonces se aplican medidas de protección y en el ámbito de la CODENI. No se judicializa, la persona denuncia a la CODENI convoca a la persona, o el propio niño, porque estamos en un sistema que reconoce al niño como sujeto pleno de derechos. Exacto, puede llamar por teléfono, porque hay teléfonos que se... Perfecto. Llama, mi mamá me maltrata. Yo soy maltratada por mi abuela, por mi maestra, por la enfermera que me vacunó, etc. Entonces, en ese caso, sobre todo, en el ámbito familiar, la CODENI convoca a los actores involucrados en la situación denunciada. Y las medidas de protección que la CODENI puede aplicar son, primero, la advertencia. La advertencia es un reto. Mire, está haciendo mal su tarea de cuidador, de responsable, etc. La orientación al niño y su grupo familiar, el acompañamiento temporario del niño y su grupo familiar, pero y el acompañamiento no de cualquier manera, sino por un equipo asesor especializado. Pero, oh sorpresa,
las CODENI no tienen ese equipo asesor especializado para hacer ese acompañamiento temporal. La CODENI, según también dentro de lo leve, pero grave de la situación, y requiere al niño ser separado de ese entorno inmediatamente, puede disponer, pero con autorización judicial, la colocación del niño en una familia sustituta y de última ratio es el abrigo en una institución, o sea, en un hogar, a cargo de una tercera persona. ¿Y cuándo llega al punto de que la madre o el cuidador, sea padre, madre, abuelo, lo que sea, que haya hecho un maltrato ya grave, con lesiones, digamos, al niño? En ese caso, ahí, aparte de ver dónde se va a quedar el niño, etcétera, etcétera, también, digamos, ya se le imputa. Claro, necesariamente tiene que configurarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal para encuadrar en una lesión, que puede ser leve o puede ser grave y tiene un marco penal distinto, o puede ser maltrato físico a menores, o también un hecho, una ley nueva, la ley que regula la violencia intrafamiliar, o la violencia familiar, que establece un marco penal de 1 año a 6 años. De cárcel. De cárcel, de pena privativa de libertad. Sí. Y en ese tiempo de duración de la pena mínima, la persona agresora no puede salir en libertad, no puede ser beneficiada con una medida alternativa o sustitutiva en este caso. Pero son circunstancias muy extremas. Podría ser el caso, por ejemplo, de aquel niño que también se viralizó, el niño que era pasado sobre el fuego para que no... Claro, casos por ejemplo. Realmente. Se me fue el tiempo, tengo que ir a la pausa así de terrible este programa con el tiempo, porque después quiero hablar con la psicóloga sobre a ver este tema, digamos, del castigo o no castigo, a ver cómo se educa, ¿verdad? Pausa y volvemos. Depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Te esperamos acá como todas las mañanas a las 11 en punto para poder arrancar con nuestra cocina. Mañana vamos a estar preparando una ensaladilla rusa, un clásico de la cocina española y no podés perderte todos los consejos que tenemos para vos. Cocinemos juntos, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, cuando de construcción se trate, ya sabes, no dudes. Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos sus productos, alquileres de equipos, servicios de grúa, cal, arena, cemento, todo para la construcción. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lich, casi Eusebio Ayala. Teléfono 021-501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas.
Antes de ir a la psicóloga, aquí quería agregar brevemente. Brevemente quería decir, Mina, que más allá de lo que es justamente la prohibición del castigo físico y trato humillante, lo que nosotros, los actores desde la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, pero también acompañados por otras instituciones como el Ministerio de Educación, Salud, Senadis, etcétera, lo que vimos era necesario trabajar en esto de promover la crianza positiva. Los datos estadísticos que tenemos, las distintas bocas de denuncia relacionadas a violencia hacia niños, niñas y adolescentes, específicamente castigo físico, son muy alarmantes. Paraguay recibió un llamado de atención del Comité de Derechos del Niño en el año ya 2010, justamente haciendo énfasis en que tengamos como país una legislación que prohíba el castigo físico. Pero nosotros analizando, y hablamos un análisis de años, Mina, porque esta ley tuvo un periodo de 3 años de proceso legislativo. Para que pueda, imagínate el análisis, debate en comisiones, con los propios legisladores. La resistencia, de lo todas que maneras, fue también, trabajar realmente, y esto es un logro, o sea, vamos a decir logro, porque los que estamos en este ámbito sabemos que mucho tiene que ver con la forma en que fuimos criados. Después ahondamos en esto, porque si no, la psicóloga no hablará. A ver, vos como experiencia, digamos, claro que hay diferentes teorías, tendencias, hoy en líneas generales no a ningún tipo de castigo físico, digamos, pero en la famosa palmada, digamos, no estoy diciendo romperla a golpes, pero el famoso no toques, no hagas. No toques, ¿verdad? Y ahí, bueno, no toca, efectivamente. A ver, eso está mal emocionalmente, porque no es que le hagas un gran daño físico, digamos, pero está mal, ¿por qué? Sí, no. A ver, ¿cuál es tu posición? Es que no hace falta absolutamente tocarle al niño, ¿verdad? Para que él entienda que hay una conducta que no está aceptada. ¿Cómo la hacemos? Porque la actitud del padre o la madre es la que va a hacer que el niño entienda que no está correcta su conducta, ¿verdad? Pero es muy difícil en nuestro ambiente, que hemos crecido y todos nosotros tenemos el castigo del cinto en la pierna o en las nalgas, ¿verdad? Y muchos más delicadamente, ¿verdad? Repetimos la conducta. A pesar que yo no le pegué nunca a mi hija, pero bien que le hacía falta, ¿eh? Bueno, después... exactamente, te das cuenta, Mina, lo que dijiste, pero le hacía falta, ¿verdad? Y no hace falta. No, yo le hincho, no puedo, de verdad, nunca en la vida le pegué. Pero porque no hacía falta de verdad, porque era una especie de santa. Después no se me volvió media demonia, pero bueno. No, pero sí, a mí, por ejemplo, me súper pegaba a mi mamá, ¿verdad? Sí. Pero yo no le tengo ni un odio ni mínimo a mi madre porque me haya pegado, sinceramente. Y no me parece de verdad ni siquiera tan malo que me haya pegado, te digo sinceramente. O sea... nunca me hizo un daño físico de romperme las piernas, eso como hacen otras personas, ¿verdad? Cierto, no me gustaba que me pegue, digamos, ¿verdad? Pero yo sinceramente no tengo una posición clara. Lo que sí me parece que pasa como con el alcohol, ¿verdad? Yo tomo, ¿verdad? 1 copa, 2 copas de vino, nunca me emborraché, excepto una vez en España, que no sé qué pasó para mí, que había marihuana en el ambiente, entonces salimos media rara. Pero de verdad, soy muy comedida con el alcohol. Y nunca me emborraché, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La ley es alcohol 0 para manejar, ¿verdad? Porque yo con 1 copa te puedo asegurar que te puedo manejar absolutamente bien. Pero ¿qué pasa? Es alcohol 0. Y yo entiendo también eso, porque es prevención, porque si no, si vos decís más o menos, yo sí, más o menos me tomo, pero el más o menos paraguayo es 3 o 4 o 5 copas, ¿verdad? Y ahí ya una botella de vino, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, este tema es porque efectivamente, como tenemos lastimosamente toda una cultura del pegue, ¿verdad? Desde nuestras madres, de las más educadas hasta las más ignorantes, pegan, hay una tradición de pegar, digamos, ¿verdad? Para corregir al chico, ¿verdad? En ese sentido entiendo que sean tan estrictas así, decir, nada de tocarle al chico, ni así, ¿verdad? Ahora, ¿es porque ustedes... lo hacen en ese marco? Porque de verdad ustedes creen que hacerle así puede crear un niño atroz para la humanidad, por ejemplo. A ver, ¿qué es lo que tanto de verdad que vos le digas? No, así, a ver, ¿por qué? Es la actitud. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, vos estabas diciendo, no toques. A mí no me hizo nada cuando mi mamá me castigaba. No tengo malos mensajes, lo mejor de ella, ¿verdad?
pero te recordás que te castigaba, ¿verdad? Sí, sabía que no tenía que mentir porque si no me castigaba, efectivamente. Y de verdad, después ya no le mentía más. Sinceramente, o sea, lograba lo que quería. Era un condicionamiento. Sí, claro, bueno, pero me condicionaba y fue positivo. Aquí el desafío es instalar la cultura del buen trato y de la crianza positiva por un lado. Y por otro lado, hay que recordar y tener en cuenta que estamos mucho enfatizando en los derechos de los niños y olvidándonos de su deber. Claro. Y un artículo 30, si no, vamos a tener una especie de monstruito en casa. 30 que es clave en el Código de la Niñez, que establece que los niños tienen la obligación de respetar las leyes a sus padres, a sus responsables, inclusive colaborar con las actividades comunitarias. Y no respeta, porque eso es y ahí están las medidas de protección que tiene que adoptarse, como el acompañamiento por profesionales, la advertencia, la orientación. ¿Qué pasa cuando, digamos, el niño no te hace caso? Porque hay niños más rebeldes que otros, digamos. Hay algunos que son más dóciles y le decís no y no. Y posiblemente algún papá le da una palmada y él va a ser denunciado a la CODENI. Hay una cosa, ¿verdad? Las famosas rabietas que son utilizados por el niño, porque el niño es inteligente como nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él está utilizando la rabieta, el mal comportamiento, para dominarte y manejarte. Sí. Entonces, los padres cuando empiezan a gritar y a expedir, vamos a decir, maltratos verbales y groserías, inclusive, ¿verdad? Sí. Vos estás haciendo que el niño, reforzando, exactamente. Sí, estás reforzando ¿cómo cortás? ¿Cómo cortás? Está ahí una rabieta y no lo podés contener y estás en el shopping, ahora hay que hacer. Lo que tenemos que aprender a dominar nuestras enseñarnos, a ver qué hacemos entonces ahí en ese momento. Acá porque se trata justamente de un ambiente donde nosotros tenemos que reeducarnos para educar. Bueno, porque para reeducarnos tenemos que reeducarnos. A ver, ¿qué hacemos? Yo te pregunto. ¿Qué hacemos? En vez de agarrarla así, quédate quieto, así, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué haces entonces? Quédate quieto. Quédate quieta, mi amor. ¿Qué haces? Se llama justamente el hecho de hacerle la desatención. ¿Y que vos no, lo contrario, ¿verdad? Justamente le ignorás y estás rompiendo bien acá, tira esta culpa. Y seguís ignorándole hasta que el niño se dé cuenta que vos no le estás atendiendo. ¿Qué es lo que vos estás...? Y es una escuela difícil, para mí complicada, porque en la cultura nuestra no está preparada para asumir imagínate vos que vienes a la niña, tire todo. No, vos hacete la tonta, que después... Pero es que no es hacerse la tonta, a ver, porque es justamente el hecho, la actitud de la madre o el padre es justamente hacer el vacío en el niño, ¿verdad? Es que él tiene que sentir ese vacío. Entonces, vos no tenés que mirarle al niño y atender sus rabietas. Todo lo contrario, hacerle el vacío, así como suena, ¿verdad? Eso va a durar minutos nada más, pero sos vos la que tenés que soportar. Eso mismo. El tema es que vos tengas la confianza absoluta en que sos vos la madre y la que tenés que manejar la situación, no esa rabieta. Porque al sentirte disminuida... ¿Qué pasa con los adolescentes? Sí. Bueno, pero eso ya viene... Claro, como adolescente hay otra forma de castigo que vos podés tener sin que sea física. Después. Le sacas el celular, ¿verdad? O sea, otro tipo... Porque no, es que no tiene que haber castigo. O sea, no existe para mí educación sin sanción. Depende de la edad. Por eso, depende de la edad. Depende de la edad. Pero te digo, no es que el castigo físico lo que uno no está de acuerdo, pero digamos alguna sanción... Pues también los castigos morales son lo que nosotros manejamos. Sí, las sanciones, digamos, ¿verdad? El tema también de la crianza positiva justamente se basa en entender el proceso evolutivo en el que está el niño, ¿verdad? Muchas veces nosotros los padres perdemos la paciencia o nos enojamos ante situaciones que son propias de los niños y que hay que aprender a tolerar. Y obviamente también esto es algo que hay que hacerlo desde el inicio, ir poniendo las pautas, ir marcando las pautas. Y bueno, la discusión que siempre tenemos, autoridad versus autoritarismo, ¿verdad? Cuando el niño tiene claro quién tiene la autoridad en el sentido de decir, acá hay normas, hay reglas, no es sí, aunque podamos dialogar, aunque podamos conversar, ¿verdad? Entonces es realmente un desafío de aprender una forma diferente, ¿verdad? Y en relación a lo que decías antes, cierto, a lo mejor porque mi mamá me pegó, yo no me traumé o no... porque de hecho tenemos como una necesidad de justificar a nuestros padres también y de perdonarles y de perdonarnos nosotros como padres ante nuestros errores también.
definitivamente, pero hay como muchas cosas que ver ahí por detrás. Por un lado, a nosotros nos parece terrible seguir asociando el amor con la violencia. Te pego porque te quiero, te pego por tu bien. Es terrible. Eso justificó también situaciones de violencia hacia la mujer, que también se dan en el ámbito privado, en otras épocas inclusive con situaciones de esclavitud. No, para mí todos los extremos, sin lugar a dudas, son malos. Hasta el exagerado amor es malo. Pero tampoco, digamos, yo por suerte tuve una niña que era casi un ángel. O sea, no es que yo sea el modelo de mamá, que sus rabietas no me afectaban. No, de verdad, era tan buena mi hija, tan formidable, tan todo. Le ponía límites y que... Probablemente porque esos límites estaban puestos de una manera clara. Como decía, nunca le digas no de balde, si después le vas a decir sí, ahí no, era no. Entonces, ahí vos ya le estás dando una educación, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer, pero Mina, yo me doy es cuenta educar. con otros niños de repente, que ya no los tengo, porque tengo nietas y nietos, digamos, ¿verdad? Que también, no sé, estamos reproduciendo a niños sensacionales, porque yo de verdad digo que mis nietas sinceramente son buenísimas. Bueno, pero de repente veo niñas que de verdad son ¡wow! ¿Verdad? Y veo que la mamá le zarandea un poco así, le digo, ¿verdad? Quédate quieta, ¿verdad? Y yo le voy a denunciar, por ejemplo, a esa madre porque no sé cómo te explico, o sea, de verdad, no sé qué tiene que hacer en ese momento cuando está en un lugar y está casi descontrolada, digamos, la criatura. Hay algo que a mí me llama la atención. Hoy en día, si vos ves a lo mejor a alguien en la calle que patea a un perro, no va a ser raro que le digan, ¿qué te pasa? ¿Qué inhumano que sos? Bueno, ¿y por qué cuando se hace eso con un niño no reaccionamos de la misma manera? ¿Por qué nos parece natural ver... No, pero yo si le patea también le voy a denunciar. Bueno, obviamente, pero a lo mejor cuántas veces ves que les tira el cabello, que les tira la oreja, y nos parece natural. Entonces no se trata de denunciar para que vaya a la cárcel o para que no esté con el hijo. Pero no me voy a ir, no me voy a meter pero ahora. No va a tener una pena carcelaria, claro, una medida como esa, pero sí una medida de acompañamiento. Sí, ¿sabes qué parece que yo me voy a la Codeni cuando vea que una mamá en un shopping pero la agarra? Pasó, Mina, pasó. No sé si recuerdan un caso yo no me voy a ir a la Codeni por eso. No sé cómo explicar. Ahora sí veo que realmente vos te das cuenta que le está maltratando. A la mamá, así como lo haría si fuera un perro, ¿verdad? ¿Por qué le haces eso? De la misma manera. Normalmente al perro sí. Con mucha crueldad se le hace, digamos. Ahora ya sí, el perro no tiene realmente nadie que le defienda, pero... Aquí es muy importante entender que hay una trilogía de responsables en cuanto a la protección de los derechos del niño. La familia, la sociedad y el Estado. Y vos sos una parte de esta sociedad. Claro. Entonces, cuando ves que los derechos del niño están siendo vulnerados y precisamente por quienes tienen que protegerle, tenés la obligación de denunciar, de comunicar. Sí, no sé, pero vamos a suponer en el shopping tal vez... Bueno, pero por lo menos acercarte a la madre. No, pero si le conozco a alguien, o sea, mi sobrina, no sé cómo explicar, que tiene hijos chicos, ¿verdad? Veo que le hace así, de verdad, y sé que no es una maltratadora, no se trata de eso. Ni la humilla siempre a su nenita, porque entonces sí, efectivamente, ya te indigna, o sea, te entra así una furia de querer matar a la madre en este caso, ¿verdad? Pero digo, no sé, yo le voy a denunciar porque le conozco perfectamente que no es una maltratadora y qué sé yo, porque le dice... Quédate quieta, me escuchaste quieta. Es muy importante que también se puede prestar a abusos, que cualquier situación se puede denunciar como maltrato, puede generar, se puede disparar una cantidad de denuncias. Por eso digo que esto que ustedes están diciendo es muy importante, ¿verdad? Que es reeducarnos, sinceramente, porque, fíjate que a mí, pues yo no, ustedes saben que yo no miento, yo digo exactamente lo que pienso cuando me dicen, ay, qué bárbaro los maltratos a los niños, realmente no me parece. No, tengo mis dudas, sinceramente. Y yo creo que son las dudas que miles de padres que nos están viendo ahora no se consideran, no se consideran unos maltratadores y sin embargo, según esta ley, son casi unos desgraciados. Pero espera, tengo que ir a una pausa. Pausa y enseguida volvemos. Y recíbelo con todo si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfume. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis. En cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Te esperamos acá como todas las mañanas a las 11 en punto para poder arrancar con nuestra cocina. Mañana vamos a estar preparando una ensaladilla rusa, un clásico de la cocina española, y no podés perderte todos los consejos que tenemos para vos. Cocinemos juntos, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Bueno, navega a máxima velocidad, estés donde estés, conseguí tu chip 4G. O sea que yo hoy borré ese tema hoy mismo, porque hoy mismo pues ya es de noche, ahora me pasaste otra tarjeta que dice otra vez hoy mismo. Conseguí tu chip 4G totalmente gratis, increíble, totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo, y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo ya sabes que el centro sos vos. Lastimosamente, es increíble, una hora no va, ya tenemos que hacer nomás 1 hora y media de mi programa, ¿verdad? Porque es imposible terminar y ya se me fue el tiempo y ya me sacan del aire después, porque obviamente hay otra gente también con programas. Yo les agradezco muchísimo un pantallazo. A ver, la gente que quiera conocer la ley, ¿verdad? Para poder entender y autoeducarse, digamos. ¿Dónde la encuentra el texto? Está disponible en la página web de la Secretaría de la Niñez, pero también hay que decir que la Secretaría de la Niñez tiene un servicio que es el 147 Fonoayuda, que funciona a las 24 horas, es gratuito, se puede acceder desde cualquier línea de celular, línea baja, tiene alcance nacional y allí hay profesionales, digamos, un equipo multidisciplinario constante como para orientar cualquier tipo de situación, digamos, dentro de lo que es niñez y adolescencia. 147. ¿Y en la página de www.snna.gov.py. Perfecto. Gracias, gente. Disculpen, pero lo continuamos luego. Pero es un debate que en serio que hay que hacer, porque si decimos que tenemos que reeducarnos todos, pues ya tenemos que debatir más sobre este tema, ¿verdad? Porque es difícil, es difícil. Bueno, ahora sí, chau, chau, muy buena noche. Obviamente vamos a hacer el seguimiento de tu caso, ¿sí? Para ver si de esta forma logramos efectivamente que tenga un final feliz como todos deseamos. Chau, chau. Hasta el próximo en este caso, el lunes, ¿verdad? Chau, chau. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.